En este video aprenderás lo que es el bien y el mal. Desde que nacemos, escuchamos y aprendemos diferentes términos que se convierten en cotidianos y cuyo uso se presta para diferentes situaciones. Dos de estos términos son el bien y el mal. Normalmente utilizamos estas dos palabras como si tuvieran vida propia. Para el bien, existe una personificación muy difundida en el mundo, y es Dios. Por otro lado, el mal está personificado por Satanás. ¿Pero acaso estas dos palabras quieren decir en verdad que existe una polarización notable y real plasmada en dos personajes contrarios como lo son Dios y Satanás? Usualmente, si algo bueno sucede o consideramos alguna acción como digna de ser calificada como buena, automáticamente es atribuida a Dios. Y lo mismo para la asociación del mal, con Satanás. Pero esto no constituye más que una abstracción necesaria para muchos en el sentido de que permite separar unas acciones de otras. El problema es que cuando se agrupan los conceptos mediante sistemas artificiales, y en este caso muy subjetivos, se corre el riesgo de sesgar los diferentes hechos naturales y sociales, logrando únicamente una peligrosa confusión. Etapas de la humanidad. Desde tiempos inmemorables, el ser humano fue creando gradualmente seres imaginarios que en una etapa inicial representaba a la naturaleza misma. Por otra parte, otros seres que cubrían necesidades y aplacaban temores. Con esto fueron atribuyéndose poco a poco características y comportamientos humanos a estos seres. En una tercera etapa, estos seres fueron utilizados para manejar grandes masas de gente, es decir, con fines políticos y de poder. Pero evidentemente cada nueva etapa mantuvo casi intactas las características de las etapas anteriores, y esto se hace evidente cuando vemos cuál es el concepto de Dios o Satanás. Seres que de maneras distintas pero completamente han sido y son utilizados para mantener un orden general entre las naciones y en los círculos sociales reducidos. Seres que dan consuelo o proveen castigo eterno. Seres que representan aún a la naturaleza misma, que ya pueden ser encontrados y asociados con cualquier cosa o ser vivo existente en nuestro planeta. Pero como Dios es el que representa el bien, tenía que existir una contraparte, Satanás, quien representa el mal. Y este patrón lo podemos ver en diferentes culturas a lo largo de la historia humana. Cada cultura representa el bien en uno o más dioses y el mal en otros tantos. Ahora el concepto religioso del bien y el mal es absoluto, es decir, tajante y con fronteras muy delimitadas, y este es el gran problema. El concepto religioso define el bien como las cosas que ha mandado Dios que hagamos y el mal como las que no. Todo esto se basa principalmente en los libros como la Biblia, el Corán y otros. Claro que decir que amar a los padres es bueno es algo que nadie puede negar, y lo dice en la Biblia, pero aprobar la esclavitud o la venganza es algo que se considera universalmente como algo malo. Sin embargo, el Dios de la Biblia ordena estas dos cosas. ¿Cómo podemos ver la concepción religiosa del bien y el mal? Es muy subjetiva y altamente contradictoria. Por otro lado, el bien y el mal se pueden analizar mejor desde un punto de vista de que la moral es un producto de la evolución y el comportamiento humano. Normas consecuadas que permiten un mayor beneficio y menor perjuicio a cada individuo que vive en una sociedad dada. El bien y el mal son conceptos relativos y percibidos como tales, es decir, como bien o como mal, según la óptica de cada grupo o cultura social. Si una persona hace daño a otra, está mal, porque conceptualmente han sido determinados así, pero no quiere decir en lo absoluto que dicha persona ha sido movida por algún ente maligno, portador de todo el mal existente. ¿Cuál es el significado del bien, Dios, y el mal, Satanás? El bien y el mal son algo palpable, ni algo que exista como tal. Son solo conceptos relativos y que solo tienen sentido bajo el razonamiento humano. Son abstracciones creadas para clasificar formas de comportamiento causadas de éste. Son conceptos relativos como el frío o el calor, de lo claro o lo oscuro. Lo que debemos dejar de hacer es pensar en que el que hace el bien está guiado por algún ente portador de todo el bien del mundo,
y el que hace el mal lo está por algún ente portador de todo el mal. Esta actitud solo genera odio, discriminación y más ignorancia de las que ya existe en este mundo. Gracias por su atención. Con esto se despide Orlando Gómez, director de superhechizos.com. Nos encontramos en un próximo video.